¿Alguna otra duda, consideración, algo? No, doctora, todo quedó claro. Muy bien, ¿qué sigue? El tema de cocaína. Adelante. ¿Ya se ve? Ya. Ok, Sí. gracias. Buenos días, compañeros. Nosotros somos el equipo E, está conformado por Brenda Stephanie Ortiz y su servidor Elías Naim Peralta. Y el día de hoy vamos a hablar del tema de intoxicación por cocaína. Y vamos a comenzar entonces con una introducción al tema, en donde tenemos que pues el uso de cocaína y también de otros psicoestimulantes, o sea, otras drogas, van a reflejar una interacción compleja entre la farmacología de la droga, en este caso de la cocaína, la personalidad del consumidor y también las expectativas del mismo al ingerirla, así como también el contexto en el cual se está utilizando esta droga. La utilización de forma crónica de la cocaína y también de otras drogas en conjunto van a producir una serie de consecuencias que van a ser adversas para la salud, pero también pueden exacerbar trastornos pues previos antes del consumo, como pueden ser la hipertensión o las cardiopatías. Además de todo esto, cuando se utiliza la cocaína, en este caso, junto con otras drogas o también junto con el consumo de alcohol, puede acentuar estas complicaciones médicas que ya tiene el paciente y están relacionados con un consumo pues aumentado de la misma droga. Además de todo esto, se ha determinado que el consumo crónico de la cocaína está relacionado con una disfunción del sistema inmunitario y también hay una mayor vulnerabilidad por parte del paciente, o más bien del consumidor, a infectarse con, por ejemplo, principalmente del VIH. Otro dato en esta introducción que me gustaría también mencionar es que hay registros históricos de culturas indígenas de América del Sur que describían el uso estimulante al masticar la hoja de Erythrocylum coca, que es conocida como la hoja de la coca y es donde se obtiene esta droga. Y esta práctica actualmente en esos países no se ha abandonado. En países como Perú o como Bolivia está regulado el uso de esta planta y hasta está regulado la cantidad que pueden pues traer las personas también con la que pueden viajar internacionalmente también. Entonces, en cuestión de la farmacología, la cocaína es el alcaloide natural extraído por la Erythrocylum coca, que es conocida como la planta de la coca, y la cocaína se denomina una droga estimulante muy potente que se elabora a partir de esta planta. La cocaína va a tener propiedades anestésico-locales, vasoconstrictoras y también estimulantes, y tiene la característica que se va a absorber por todas las superficies mucosas, como pueden ser la de la boca, las vías nasales, el tubo digestivo y también el epitelio vaginal. Por esta razón se considera que la cocaína se puede aplicar en forma tópica, deglutirse o también inyectarse por vía intravenosa. Pero, ¿cómo se procesa? La cocaína se va a extraer de la hoja de la coca, inicialmente como una pasta o como una base, como tal se conoce como sulfato de cocaína. En laboratorios clandestinos, esta base, que es el sulfato de cocaína, se va a transformar en clorhidrato de cocaína, que ya es la forma en sal, o sea, sal de la cocaína que se forma junto con ácido clorhídrico, que ya tiene la forma de polvo blanco cristalino, que es la forma más frecuente de presentación de la cocaína. Pero desde su origen en este laboratorio clandestino, por así decirlo, hasta llegar al consumidor, esta sal o este clorhidrato de cocaína se va a transformar y adulterar con numerosas sustancias que generalmente pueden ser azúcares como el manitol, el inositol o la glucosa, o también con algunas sustancias también desconocidas como pueden ser también el talco o algunos otros polvos. Y entonces ya después de ser adulteradas de esta forma, pues ya es el polvo conocido que se conoce como perico o también nieve. Además de, todo, de esta presentación, hay una presentación más económica que es conocida como crack. Este se presenta en forma de cristales muy pequeños o en piedras de menos de 100 miligramos. Esta se va a pues, originar o preparar más bien desde la base que es el sulfato de cocaína junto con sustancias alcalinas que pueden ser el amoníaco, el hidróxido de sodio o también el bicarbonato de sodio junto con agua y se da la presentación como de una piedra. El nombre de crack va a provenir por el ruido que hace los cristales al momento de ser consumidos porque estos se tienen que calentar. En cuestión de la farmacocinética, el comienzo y la duración pues de la cocaína va a depender mucho de la vía de administración. Generalmente puede ser por inhalación, por consumo a través del sistema digestivo, intravenoso o también fumado por el crack.
En la inhalación de la cocaína por vía nasal, esta se va a caracterizar porque tiene un efecto tardío y duradero, y esto va a ser consecuencia porque tiene propiedades vasoconstrictoras que van a limitar la absorción por la mucosa, pero además de esto, al momento de ser inhalado, una pequeña parte de esta inhalación pues va a ser ingerida o deglutida, y entonces esta se va a absorber por el sistema digestivo, en donde ya sea esta pequeña cantidad que fue deglutida o si la vía de administración fue totalmente digestiva, pues también va a ser algo lento porque la absorción en el tubo digestivo va a ser lentificada también por una vasoconstricción, y por eso la vía inhalada y digestiva se va a caracterizar porque tienen un comienzo de acción y también una acción máxima más prolongada, en donde en la inhalación el comienzo de acción comienza entre 1 a 5 minutos después de la administración, pero el momento de acción máxima se da hasta 30 minutos después, y la duración de este efecto se va a dar entre 60 a 120 minutos. En cuestión del digestivo es más prolongado aún, en donde el comienzo de acción se da 30 a 60 minutos después de administrarlo, y el momento de acción máxima se da hasta 90 minutos después. Y la duración de la acción es desconocida, pero en algunos estudios está relacionada que tiene un efecto parecido al de la vía inhalada. Si lo comparamos con el intravenoso, también con el fumado que es el crack, estos van a ser mucho más rápidos a comparación de los otros dos, en donde ambos van a tener un comienzo de acción menor, o sea, menos de un minuto. El momento de acción máxima va a ser de 3 a 5 minutos, y la duración de acción en ambos va a ser aproximadamente de 30 a 60 minutos. Es también importante mencionar que la cocaína es metabolizada en el hígado y va a ser eliminada en la orina. Y en la orina se va a detectar después de 24 a 36 horas después del consumo. Es muy importante tenerlo esto en cuenta porque algunas veces, como lo vamos a ver en los laboratorios y en el gabinete, se trata de identificar el consumo de la cocaína a través de las pruebas en orina, pero si no han pasado 36 horas aproximadamente después del consumo, el resultado pues no va a tener mucho caso. Además de esto, se ha mencionado que el rango de toxicidad de la cocaína va a variar dependiendo tanto del individuo, también como de la vía de administración, debido a que se ha determinado que en la administración oral, una dosis por arriba de 1200 miligramos ya se considera como una dosis letal, pero algunos otros estudios han determinado que cuando es la administración por vía intravenosa, dosis más bajas que van desde 20 miligramos ya se consideran con efectos letales para la persona. De igual forma, la cocaína se va a metabolizar en modo predominante hasta éster de metilgonina. Esto va a ser por acción de una colinesterasa plasmática, pero en algunos consumidores van a tener la característica que tienen una deficiencia relativa de esta colinesterasa. Entonces, pues generalmente estos consumidores tienen efectos tóxicos letales a comparación de los que tienen una secreción normal de la colinesterasa. De igual forma, la benzoilgonina es el metabolito principal que se va a excretar por la orina, y generalmente este es el metabolito que se trata de identificar en las técnicas de detección de tóxicos por orina. Ahora, en cuestión de los efectos de la cocaína, pues la cocaína, como lo vimos también en las anfetaminas, va a ser algo muy parecido. Esta va a tener un efecto estimulante en el sistema nervioso central y también va a tener características de analgésico local. En cuestión de los efectos que tiene en el sistema nervioso central, estos van a ser mediados por la intensificación de los aminoácidos excitadores, como son el glutamato y el aspartato, y el bloqueo de la recaptación presináptica tanto de noradrenalina, de dopamina y de serotonina. Por lo tanto, el exceso de estos neurotransmisores en los sitios de receptores posinápticos va a originar entonces una activación simpática que genera los signos característicos del síndrome simpático mimético, que van a ser la midriasis, la taquicardia, la hipertensión y la diaforesis, y predispone al usuario a presentar también arritmias, convulsiones y también hipertermia. Pero también la cocaína se caracteriza por también presentar o más bien dar origen a la euforia y a la adicción. Esto va a estar, en cuestión de la euforia, va a estar relacionado también, o más bien se va a acompañar de un mayor estado de alerta y una sensación general intensa de bienestar. Esto se piensa que está relacionado junto con la adicción psicológica, el deseo irrefrenable de estar consumiendo la cocaína y también los efectos de la abstinencia, los cuales van a estar mediados por una interferencia entre un desequilibrio que va a haber entre la dopamina y la serotonina en el sistema nervioso central. Esto conlleva entonces un agotamiento de dopamina en las terminaciones nerviosas y explica entonces la disforia, la depresión y también el origen de la adicción de la cocaína. Y por último, en cuestión del efecto anestésico local que tiene la cocaína, esto es porque la cocaína va a disminuir la permeabilidad de la membrana al sodio en los nervios periféricos. Entonces, esto disminuye la tasa de despolarización de la membrana y aumenta el umbral de excitabilidad eléctrica. Esto va a generar entonces un bloqueo en la conducción nerviosa y da como resultado la anestesia local en el sitio de aplicación tópica de la cocaína.
En cuanto a las manifestaciones clínicas, pues este va a afectar a diversos sistemas. Uno de ellos es el sistema cardiovascular. Entonces aquí el paciente va a poder presentar hipertensión arterial, disección aórtica, síndrome coronario agudo, cardiomiopatía, falla cardíaca, miocarditis e hipertensión pulmonar. Y bueno, aquí encontramos como un mapa que pues te explica el porqué de cada uno de estas manifestaciones. Entonces, por ejemplo, al consumir cocaína va a provocar como disfunción de los canales tanto de sodio, de potasio y de calcio. Entonces, esto va a provocar una cardiomiopatía y también va a provocar arritmias. No solamente por esto de los canales, sino por ejemplo también va a provocar isquemia, pues que se liberen catecolaminas, hipertermia. También todas estas catecolaminas lo que va a provocar es de que haya una mayor demanda de oxígeno en los miocardiocitos. Entonces, ¿qué va a provocar? Pues que el corazón presente isquemia y después incluso puede llegar a un infarto agudo al miocardio. Mencionaba que los pacientes con más riesgo de tanto de isquemia como de infarto, pues eran los pacientes entre 20 a 40 años. Y también lo que va a provocar es de que se aumente la endotelina 1 y se reduzca la síntesis de óxido nítrico. Entonces va a provocar una vasoconstricción y va a generar tanto hipertensión arterial como una disección aórtica. Y también provoca que haya un estado protrombótico, que haya daños en el endotelio de los vasos y también que, pues por lo mismo de la endotelina y la reducción del óxido nítrico, provoca la vasoconstricción y esto puede provocar en el paciente un EBC. Y bueno, en otras manifestaciones pues son las arritmias, por lo mismo que les había comentado de que hay un bloqueo tanto en la conducción en los canales de sodio, de potasio y de calcio, entonces van a provocar diversas arritmias, por ejemplo, taquicardia sinusal, ventricular, supraventricular, hasta bloqueos completos de rama derecha, la prolongación del QRS, fibrilación influtoria auricular. Y también algo que puede provocar es el síndrome de Takotsubo, que pues también es conocido como el síndrome del corazón roto. Y bueno, este síndrome se caracteriza porque hay un ensanchamiento apical del ventrículo izquierdo sobre todo. Entonces, bueno, le pusieron este nombre porque como que el corazón toma forma de un como jarrón que utilizan en Japón. Decía que para atrapar pulpos. Entonces, pues este jarrón en Japón se le conoce como Takotsubo. Entonces, por eso le pusieron de esta forma. En cuanto a las manifestaciones neurológicas, el paciente puede presentar hipertermia, agitación psicomotriz, hiperreflexia, hipertonía, temblores, cefalea y coma. Pero también puede haber otras manifestaciones. ¿Le puedes cambiar, por favor? Como convulsiones y por lo mismo de que hay una vasoconstricción de los vasos sanguíneos, pues puede provocar tanto infartos y hemorragias, tanto de la médula espinal como intracraneales. También provoca vasculitis, abscesos, corioatetosis o algo que también se le conoce como danza del crack, que pues son movimientos involuntarios del paciente. También puede provocar ceguera uniobilateral. Si es unibilateral quiere decir que hay como una obstrucción en la arteria retiniana y si es bilateral hay un vasoespasmo. También puede provocar ojo por crack, que este es un síndrome que se va a caracterizar porque tiene abrasiones y úlceras corneales y esto pues se debe tanto al humo como a la irritación que provoca la cocaína. Y también va a provocar algo que se llama reposo de cocaína, que esto es un síndrome que se caracteriza porque por tanto tiempo de abuso de la cocaína y esto lo que genera es un agotamiento de los neurotransmisores. En cuanto a las manifestaciones pulmonares, pues aquí los pacientes pueden tener hemorragias pulmonares y por lo mismo de que pues van a como generar un esfuerzo al ingerir esta sustancia de manera, bueno, al inhalarla, puede provocar un barotraumatismo, entonces puede provocar neumomediastino, neumotórax o neumopericardio.
También otras manifestaciones, pues puede ser asma, edema pulmonar y también angioedema y quemaduras faríngeas, sobre todo cuando se ingiere de manera inhalada, broncoespasmo o disnea, y algo que también se le conoce como pulmón crack, que pues esto ahorita vamos a ver cómo se observa en las radiografías de tórax. Y también puede provocar taquipnea o infarto pulmonar. En cuanto a las manifestaciones gastrointestinales, pues aquí por lo mismo que hay una vasoconstricción y que puede provocar también pues demanda de oxígeno e isquemia, pues pueden presentar colitis isquémica, infarto del vaso, úlceras del tubo digestivo, hemorragias o incluso hasta perforaciones. Y en cuestión renal pueden presentar acidosis metabólica, infarto renal o rhabdomiólisis, y en las oftalmológicas puede provocar glaucoma agudo de ángulo cerrado o la midriasis. En el embarazo, aquí mencionaba que puede provocar un retraso del crecimiento intrauterino y también abortos espontáneos, pero algo que mencionaban así mucho es de que puede provocar desprendimiento prematuro de placenta y también que la cocaína puede estar presente en la leche materna. Entonces, una madre que consume esta sustancia puede provocar al bebé una intoxicación por esta misma. Y pues otras manifestaciones como puede ser diaforesis, irritabilidad, insomnio, bruxismo, estereotipia y madarosis. Madarosis es cuando hay una pérdida total o parcial de las cejas, tanto de las pestañas. Y otras manifestaciones que podríamos encontrar sería la necrosis del tabique nasal, quemaduras o zonas hiperqueratóxicas, sobre todo pues en la zona distal de los pulgares, y también inflamación gingival, ulceración y retracción gingival. No encontré como imágenes sobre lo de las quemaduras en los pulgares, pero sí encontré unas imágenes sobre las úlceras que se pueden encontrar en la boca. Entonces, bueno, la primera mencionaba que es una lesión ulceronecrótica que esta evolucionó tanto que el paciente pues perdió el incisivo central superior izquierdo. Y en la de abajo, pues es una lesión eritematosa, igual en los incisivos, pero superiores derechos. Y esto pues se observó 6 horas después de que el paciente consumió la cocaína de forma tópica. Y bueno, ahora vamos a hablar del diagnóstico y de la exploración complementaria. Y tenemos que por lo regular el sospechar de intoxicación por cocaína lo vamos a determinar por los síntomas y los signos del síndrome simpático mimético que ya vimos anteriormente, que son la agitación, la midriasis, la diaforesis, la taquicardia, la taquipnea, la hipertensión y también la hipertermia. Pero en algunos casos, cuando no tenemos el antecedente del consumo de cocaína o también de otros estimulantes, va a ser difícil diferenciar este cuadro por consumo de primera vez por cocaína respecto a otros trastornos que se van a acompañar con el exceso de catecolaminas, como pueden ser, por ejemplo, la abstención de alcohol o también la abstención de los sedantes hipnóticos. Por lo cual es importante realizar estudios de laboratorio y gabinete, pero los estudios de laboratorio como tal no nos van a ayudar solamente a identificar que el paciente ha consumido cocaína, porque en algunas ocasiones no vamos a poder saberlo hasta 36 horas después del consumo, pero los estudios tanto de laboratorio como de gabinete también nos van a ayudar a identificar el estado en el cual se encuentra el paciente para nos poder así darle un manejo integral al mismo y evitar complicaciones por el consumo de esta droga. Entonces, en cuestión de los estudios de laboratorio, en todo paciente que llega por una intoxicación por cocaína o la sospecha de la misma, debemos de indicar una biometría hemática y también un recuento leucocitario. Pero además de todo esto, si la persona muestra una agitación notable o también tiene hipertermia, se tiene que indicar una química sanguínea y también medir la concentración de creatinina sinasa para también nosotros tratar de identificar si existe una acidosis metabólica, una insuficiencia renal o también una rhabdomiólisis. En algunas ocasiones también, o más bien se deben indicar electrolitos séricos, porque en algunas ocasiones puede existir hiponatremia y esto está relacionado con alteraciones del estado psíquico.
En algunas ocasiones también el paciente refiere dolor retroesternal y entonces en estos casos nosotros debemos indicar un electrocardiograma, pero también medir las concentraciones séricas de los biomarcadores cardíacos. Y si la persona llega a presentar hipertermia, se debe realizar un estudio de coagulación y también estudios de la determinación de la función hepática. La gasometría arterial también está indicada en estos pacientes para pues tratar de identificar si el paciente presenta acidosis metabólica, pero también si el paciente se presenta, o más bien presenta disnea o shock, pues también se debe de indicar la gasometría. Algo importante en estos pacientes también es la determinación rápida en orina del consumo de cocaína a través de la identificación del metabolito, que es la benzoilegonina, pero siempre teniendo en cuenta que esta no se va a ver hasta 36 horas después del consumo. Y también está indicado el examen general de orina, uno para tratar de identificar si hay mioglobinuria. Esto pues va a poder ser identificable si en el laboratorio del hospital en el que estemos está pues disponible esta técnica, si no pues no tiene mucho caso, pero también se indica el examen general de orina para tratar de identificar si hay sedimento de otro tipo. Y en cuanto a los estudios de gabinete, pues podríamos realizar diversos. Por ejemplo, una radiografía simple de abdomen o TAC simple, porque pues como vimos esta intoxicación pues provoca síntomas gastrointestinales, entonces va a estar indicado sobre todo cuando el paciente presente dolor abdominal, que nosotros sospechemos de una obstrucción intestinal o que también que pues a pesar de que le demos algún tratamiento, pues estos síntomas persistan. En cuanto al electrocardiograma, pues como vimos, esta intoxicación genera arritmias, entonces pues es importante realizarla de 12 derivaciones y pues algo característico que podríamos observar sería pues el perfil de Brugada, pero también los demás, ¿no? Lo de bloqueo de rama derecha. Por ejemplo, otro sería la radiografía de tórax, que como habíamos visto, pues por el esfuerzo que realizan estos pacientes al tratar de inhalarla, pues puede provocar ya sea un neumotórax, neumomediastino y también genera el pulmón de crack. Encontré una radiografía que pues que está abajo y dice que aquí lo que podríamos observar son infiltrados bilaterales y también encontramos eosinofilia o también podríamos observar edema agudo del pulmón. Y otro estudio que podríamos realizar sería una tomografía craneal, sobre todo si el paciente presenta convulsiones y alteración en el estado de conciencia o focalidad neurológica. Y bueno, ahora vamos a hablar del tratamiento y primero vamos a abordar las medidas generales en el paciente. Estas deben establecerse con base a las medidas de reanimación, entonces teniendo prioridad con la vía aérea, la ventilación y la circulación, así como lo vimos en el ATLS, pero también es importante la contención física y esta es necesaria para pues regular o más bien controlar la agitación, pero siempre debe de acompañarse con sedación farmacológica, ya que si no utilizamos estas medidas, pues damos al paciente a que tenga un alto riesgo para favorecer el desarrollo tanto de hipertermia como de rhabdomiólisis y también de arritmias, que estas tres complicaciones pueden provocar incluso la muerte súbita en el paciente. En cuestión de la contención física, está recomendada la utilización de cintas de sujeción a comparación de los chalecos porque estos impiden la transpiración del paciente. También se utiliza la oxigenoterapia mediante mascarilla de tipo Venturi al 50% y es importante también la canalización de una vía venosa periférica para administrar líquidos en el paciente por los problemas que puede presentar, como por ejemplo la rhabdomiólisis. En cuestión de los pacientes que pues introdujeron cápsulas de cocaína por vía digestiva, como es el caso de los transportadores intestinales, que también se les conoce como mulas, que son los que ayudan al tráfico de drogas generalmente. En estos pacientes se realiza el lavado gástrico y se va a administrar carbón activado. Ya que hizo efecto el carbón activado, entonces se inicia el manejo junto con la irrigación intestinal a través del polietilenglicol a una dosis de 2 litros por hora y esta dosis se va a repetir cada hora hasta que el líquido rectal pues salga claro y así es como se manejaría estos pacientes. Además de todo esto, en las medidas generales también es importante tener un control horario de la presión arterial, de la diuresis y también de la temperatura para identificar posibles complicaciones que pueda presentar el paciente a lo largo de su manejo. Entonces vamos a ver algún tipo de manejo para cada
síntoma que puede presentar el paciente. Entonces, para tratar la hipertensión o hipotensión arterial, pues aquí es importante si la hipertensión, por ejemplo, es leve, moderada o grave, porque va a tener diferente manejo. Entonces, por ejemplo, si es leve o moderada, lo principal es utilizar benzodiazepinas y algo muy, muy importante es de que están contraindicados los beta bloqueadores. Ahora, si es una hipertensión grave, se puede utilizar fentolamina, bloqueador alfa puro, a 1 miligramo intravenoso, nitroglicerina o nitroprusiato. Aquí pues hay que recordar que la contraindicación pues son los beta bloqueadores. Entonces, aquí podríamos contraindicar también el abetalol, los bloqueadores alfa y beta, pero como les había dicho, sobre todo los que tienen efecto beta. En cuanto a la hipotensión arterial, aquí podríamos utilizar solución salina fisiológica, noradrenalina, y están contraindicados los expansores del plasma. Ahora, si el paciente presenta hipotensión arterial, pero también un ensanchamiento del QRS, lo que podríamos utilizar sería una infusión intravenosa de bicarbonato de sodio en dosis de 1 a 2 mililitros por kilogramo. Y aquí importante es de que debemos de controlar que el paciente, su pH se encuentre menos de 7.55. Y bueno, en los pacientes que van a presentar crisis de ansiedad, en estos pacientes están indicadas o más bien recomendadas la utilización de benzodiazepinas, principalmente el midazolam y el lorazepam. En cuestión del midazolam, este se puede administrar por vía intramuscular en una dosis de 0.2 miligramos por kilogramo, pero si queremos un efecto más rápido, entonces podemos utilizar la vía intravenosa a dosis de 0.1 miligramos por kilogramo. Si decidimos utilizar lorazepam, este va a ser por vía oral o por vía sublingual a una dosis de 1 a 2 miligramos cada 4 horas. En los pacientes que presentan una psicosis activa van a estar contraindicados el haloperidol, el droperidol y la clorpromazina, pero se puede utilizar en estos pacientes los neurolépticos atípicos. Entre ellos van a estar la olanzapina a una dosis inicial de 10 miligramos, ya sea intramuscular o vía oral, o se puede utilizar la risperidona a 0.5 a 1 miligramo cada 12 horas, también por vía oral. Si el paciente presenta crisis convulsiva, aquí también van a estar indicadas las benzodiazepinas, principalmente el midazolam, ya sea a la misma dosis intravenosa que se utiliza en la crisis de ansiedad de 0.1 miligramos por kilogramo, pero si es necesario en estos pacientes podemos repetir la dosis, pero siempre y cuando no sobrepasemos la dosis máxima de 0.4 miligramos por kilogramo de peso. Si en el paciente no se puede abordar por vía intravenosa, se administra el medicamento por vía intramuscular a la misma dosis que en la crisis de ansiedad de 0.2 miligramos por kilogramo. En los pacientes que presentan síndrome coronario agudo, estos se van a tratar con oxígeno alto flujo, ácido acetil salicílico, nitroglicerina ya sea sublingual o intravenosa, y teniendo en cuenta, como lo mencionó Brenda, que en estos pacientes los beta bloqueadores están contraindicados. Se puede utilizar en estos pacientes la fentolamina a una dosis de 1 miligramo por vía intravenosa de forma lenta, y esta se puede repetir a los 5 minutos. ¿Qué característica tiene la fentolamina? Este es un vasodilatador coronario eficaz y que se utiliza generalmente y está indicado en los pacientes que tienen intoxicación por cocaína. En los pacientes que tienen intoxicación por cocaína en general no se recomienda la fibrinolisis porque hay un aumento elevado de sangrado, pero cuando se trata de un infarto agudo del miocardio y el paciente no tiene posibilidad de que se le realice una angioplastia percutánea, entonces sí está indicado la fibrinolisis. Ahora, en cuestión de los pacientes que presentan rhabdomiólisis, el tratamiento se va a basar en la administración de soluciones cristaloides que tengan una velocidad de difusión que logre una diuresis como meta de 2 a 3 mililitros por kilogramo por hora. Además de todo esto, otra meta que se tiene en los pacientes con rhabdomiólisis es alcalinizar la orina, porque al alcalinizar la orina se va a facilitar la eliminación de la mioglobina porque este es más soluble en la orina alcalina. Entonces, en estos pacientes la meta es mantener un pH urinario por encima de 6.5 y para lograr esto se utiliza generalmente el bicarbonato a una dosis de 1 mil equivalente por kilogramo. Pero algunas guías y también artículos mencionan que una dosis de entre 40 a 50 mil equivalentes por litro cada 4 a 8 horas nos ayuda a lograr esta meta. En cuanto al edema pulmonar, pues se puede utilizar oxígeno, los diuréticos y los nitritos. Y en las arritmias, si es una arritmia supraventricular, aquí me faltó poner que lo primero que vamos a utilizar son las benzodiazepinas. Y si aún así, pues esta arritmia no se mejora, ahora sí podríamos utilizar los antagonistas del calcio, que puede ser el verapamilo o el diltiazem.
Y aquí pues decía que la cardioversión no se ha visto como con gran utilidad en este tipo de arritmias. Y los ventriculares, pues aquí depende. Si la causa es por una isquemia, podríamos utilizar lidocaína, y si no es por esta causa, podríamos utilizar bicarbonato sódico en dosis de 1 a 2 mililitros por kilogramo en bolo intravenoso. Y en cuanto a la hipertermia, aquí también vamos a poder utilizar las benzodiazepinas, pero en unas dosis altas, medidas físicas de enfriamiento tanto externas como internas y relajación muscular. Para la relajación muscular se puede utilizar tanto rocuronio o cisatracurio, y ya si es algo ya más grave, incluso el paciente podríamos utilizar intubación endotraqueal o la ventilación mecánica. Y los medicamentos que están contraindicados son antitérmicos y el dantrolene. Y bueno, ya para terminar, pues es importante recordar que la cocaína va a carecer de un antídoto específico. Por lo tanto, en estos pacientes que tienen intoxicación por cocaína, las medidas generales y el tratamiento sintomático, como ya lo mencionamos, es como tal la base del tratamiento para evitar más complicaciones. Además, es importante recordar que en los pacientes que son transportadores intestinales, la extracción endoscópica de estas cápsulas de cocaína va a estar totalmente contraindicada porque una manipulación excesiva o el manejo inadecuado de estos pacientes a través de la endoscopía pues puede ocasionar la ruptura y entonces ocasionar una absorción brusca de toda esta cocaína y por lo tanto un desenlace fatal para el paciente. Y pues eso sería todo de nuestra parte. ¿Alguna duda? De hecho, por ese efecto que tiene la cocaína de vasoconstrictor, no es tan infrecuente en pacientes, sobre todo jóvenes, encontrar perforaciones intestinales o, por ejemplo, una úlcera gástrica que no tienen otra causa más que la ingestión previa de cocaína, ¿no? Digo, lo más común es que se les perfore el tabique nasal, pero pueden tener incluso vasculitis en los dedos, o sea, en cualquier sitio del cuerpo, ¿no? Entonces, en pacientes jóvenes con manifestaciones de este tipo sin ninguna otra causa, pues siempre hay que pensar que puedan ser consumidores de cocaína, aunque de entrada lo nieguen, ¿no? Sí, Bueno, los que siguen, por favor.